Lorenzo Muelas y el constitucionalismo indígena desde abajo, una perspectiva crítica sobre el proceso constituyente de 1991. Este es escrito por Ángela Santamaría Chavarro. Este artículo se centra en el caso de Lorenzo Muelas, uno de los indígenas más reconocidos históricamente del movimiento indígena del Cauca. Muelas, apoyándose en el repertorio de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación, intentó penetrar el campo político para subvertir la jerarquía de la competencia política. Y aunque inicialmente estaba en una posición desfavorable, logró formar parte de los encargados de elaborar la nueva constitución. Aunque su posición social en dicho escenario no era el mejor, Muelas interactuó con las élites tradicionales y no tradicionales de la época, aprovechando un escenario de estructura política. Y así inició alianzas y negoció proyectos para un nuevo pacto político multicultural. En primer lugar, Lorenzo Muelas, quien se conoce como el Taita Muelas, fue uno de los fundadores del Comité Regional Indígena del Cauca y de las autoridades indígenas del sur de Occidente. Hoy se llaman Autoridades Indígenas de Colombia. En 1985 fue elegido gobernador de la comunidad indígena guambiana, cargo que ejerció durante un año, al cabo del cual entró a formar parte del Consejo de Ancianos que dirige el Cabildo. El 9 de diciembre de 1990 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente reunida el 5 de febrero de 1991, que redactó la Constitución Política de 1991. La historia de este activista indígena guambiano es una muestra de cómo logra entrar al campo jurídico y político, compartiendo las reglas del juego con los juristas y políticos tradicionales. Es así como logra insertar su causa en el debate histórico nacional y crea categorías jurídicas específicas que dan paso a procesos de resistencia y autonomía indígenas sin precedentes. A través de la noción del capital étnico es que la autora muestra que Muelas accede a este subcampo, dando lugar a herramientas de lucha como la circunscripción especial electoral y la jurisdicción indígena. Ahora bien, dentro de las aproximaciones teóricas que se utilizan en el caso de Muelas están la de Bourdieu, quien propone la noción de campo. Según él, el campo trata de un espacio relativamente autónomo, un microcosmos dotado con sus propias leyes. Es así como el concepto de campo y las interacciones entre sus diversas expresiones permite que la causa indígena no sea reducido a lo meramente cultural, a lo jurídico o político, sino es un campo simbólico en el que existen expresiones individuales, colectivas y estatales. Por otro lado, Aníbal Quijano nos propone la categoría colonialidad del poder para denominar un patrón de dominación global que se erige en el lado oculto de la modernidad. Como se ve en el artículo sobre la trayectoria política de Muelas, él fue un hijo de una familia de terrajeros, una figura de origen colonial vigente todavía en los años 30 en el Cauca. Así, el análisis de Quijano arroja luces para comprender la subalternización de subjetividades como las de Muelas. Sin embargo, lo que le interesa a la autora es resaltar las posibilidades de autonomía y las resistencias que emergen en ese entorno desde la experiencia personal de este líder indígena. Por otro lado, el aporte de Peter Wade es que ayuda a definir el sujeto jurídico indígena. Wade ha desarrollado una perspectiva de la situación regional sobre las categorías de etnicidad y raza como construcciones históricas. Por lo tanto, se propone que el análisis de la categoría indígena debe ser desde una historia local específica como la de Lorenzo Muelas. Por último, está el aporte desde la filosofía de Wilkin Lica, evocando la necesidad de un nuevo consenso liberal, proponiendo un culturalismo liberal que redefine el rol del Estado. El Estado, por consiguiente, es garante no solo de derechos individuales, sino de derechos especiales, adscribiéndole funciones de protección de las identidades colectivas a través de las políticas de diferencia. A partir de los anteriores autores y del trabajo de Virginie, se analiza cómo se materializa dicha idea desde la trayectoria de Muelas, un líder que genera porosidades entre la política y la cultura en los años 90 a través de la lucha por el reconocimiento de derechos individuales y colectivos para los pueblos indígenas. Ahora, frente a su historia de vida, Muelas nació en 1938 en la hacienda del Gran Chimán, en el Cauca. Su abuela había ocupado esas tierras al igual que su bisabuela. A mediados de los años 40, pocos años después del nacimiento de Muelas, 80 familias terrajeras habitaban el Gran Chimán.
Estas compartían la lengua, el vestido, las tradiciones y sobrevivían en condiciones de vida muy distintas a los guambianos, que eran libres. Su niñez se desarrolló en medio de terribles carencias debido a la prohibición de los proletarios respecto al cultivo de las parcelas, lo que implicaba para las familias una situación de pobreza. En ese contexto existía una fuerte segregación socio-racial que marcaba la región y las identidades históricas como la indígena, pues fueron producidas sobre la idea de la raza. El mundo en el que creció Lorenzo estaba dividido en tres grupos: los comuneros, los terrajeros y los libres. Su familia hacía parte de aquellos guambianos víctimas de extremas formas de violencia. Luego, a los 12 años, el taita deja el Chimán y se ubica en Mondomó, donde debió enfrentar dificultades de adaptación a un nuevo medio. La historia de vida del taita es un ejemplo de cómo su relación con el territorio, con la terrajería y experiencias de vida le dieron una gran legitimidad a sus aportes y propuestas en la constituyente, pues movilizó su capital étnico para defender y proteger la relación con el territorio, generando una estructura de oportunidad política única. La segunda parte del texto trata acerca de la recuperación de tierras en el Cauca, y esa tiene una historia que va desde los 70, en el cual se da una reforma agraria que legitimó las causales de expropiación. Es como así los terratenientes, a partir de esta reforma agraria, empiezan a sacar a los indígenas de sus tierras. Es así como los indígenas recurren al convenio del OIT para hacer frente a las denuncias de violaciones de derechos de los campesinos. En 1961 se crea el Comité de Luchas, el cual tenía el propósito de informar acerca del proceso de la reforma agraria. A partir de ahí nace el sindicato agrario, Las Delicias, en el que habían 200 indígenas guambianos y nasa. Se generó también la cooperativa Las Delicias, con el propósito de comprar tierras colectivas. Muelas participó en el proceso de recuperación de las tierras. Sin embargo, generó una nueva forma de terraje, pues se les decían a los indígenas de menos categorías que debían quedarse durante 5 años en las tierras para cultivarlas, generando una división entre los miembros. Tiempo después, en 1971, se crea el CRIC, fundado por 2 terrajeros indígenas, y la ANUC. El CRIC nace como una autonomización de la cuestión indígena del movimiento campesino, la cual era una estrategia de recuperación de tierras jurídicas con el uso de leyes coloniales, como la Ley 89 de 1890. Asimismo, retomó instituciones coloniales como el Cabildo, y a partir de ahí se da un consejo indígena. Muelas estaba muy en desacuerdo con el consejo indígena, pues esto generaba unas jerarquías en el grupo indígena en el cual no se tenían en cuenta los saberes de los taitas o mayores. Con la emergencia y la consolidación de las organizaciones indígenas en los años 80, el Estado colombiano se vio obligado a reformular su política indigenista desde la perspectiva de la constitución de un Estado jurídico especial para los pueblos indígenas. Solicitó en ese momento a diferentes entidades la redacción de un informe sobre la población indígena. El documento hacía énfasis en la necesidad de reforzar las autoridades indígenas y sus gobiernos. Este documento puede ser interpretado como una primera importación de tecnologías jurídicas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este fue el primer paso para la implementación del Programa Nacional de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas, PRODEIN, en el marco de una política indigenista, entre comillas, concertada. El Plan Nacional de Rehabilitación, implementado por Virgilio Barco en 1986, implicó fuertes divisiones en el seno del CRIC. Algunos dirigentes de Guambía se dividieron para fundar el Movimiento de Autoridades del Suroccidente, AISO. Entre ellos estuvo el Taita Muelas, quien afirmaba que había que diferenciarse a partir de la legitimidad tradicional. Su reivindicación principal concernía el fortalecimiento del poder de las autoridades indígenas en el nivel local, es decir, cabildos, caciques, capitanes, taitas y mamos. Según Muelas, el CRIC se metía dentro de un modelo de dominación para pensar la lucha, la política indígena desde los términos y las formas de la sociedad mayoritaria. Sin embargo, el modelo organizativo del CRIC fue adoptado en otras regiones del país. Es importante recordar que durante los primeros años del CRIC, los grandes terratenientes del Cauca constituyeron grupos armados de autodefensa y de persecución de los indígenas, llamados los pájaros. Entonces, el Consejo Indígena solicitó apoyo al M-19 para la constitución de grupos de autodefensas comunitarios. Es así como surge el movimiento indígena armado Manuel Quintín Lame en 1983.
Este movimiento, compuesto por indígenas nazaguambianos y cocuno y por colaboradores no indígenas, hacía parte de una alianza con el M-19 y el Frente Ricardo Franco. El Taita Muelas dice que fue víctima del movimiento armado Manuel Quintín Lame, pues pertenecía al movimiento de autoridades del suroccidente que iba muy en contra de esa rama política o militante del CRIC. Surgieron entonces acusaciones directas contra el CRIC a causa de sus alianzas con el M-19. La tercera parte del texto nos habla de la entrada de este dirigente indígena a la política nacional. El Taita Muelas, por ejemplo, ya había tenido una trayectoria política, como lo demuestra el trabajo de Logo, pues había intentado entrar a la asamblea departamental, pero sacó una votación mínima a causa de su falta de educación. En los años 90, la trayectoria de Lorenzo Muelas sufrió un giro muy importante en el marco de la Asamblea Constituyente y se ve propulsado al escenario nacional, resultando elegido como uno de los 2 representantes indígenas de la Constituyente. Es así como se vuelve visible al lado de otros líderes indígenas en el campo político y jurídico, gracias al modelo del Estado multicultural movilizado en el escenario constitucional de 1991. Paradójicamente, el multiculturalismo legal neoliberal le permitirá al Taita Muelas movilizar su capital étnico y militante indígena acumulado durante los años de lucha a favor del reconocimiento de la causa indígena. A pesar de los avances políticos del Taita, la autora recalca que décadas después se ve la diferencia entre el derecho progresista de la Carta Constitucional y las prácticas jurídicas del texto vivo. Es decir, hay una diferencia entre el espíritu de la Constitución y lo que sucede en la actualidad. Esto se ve en la generación de los planes de salvaguardia, en consultas previas y acuerdos que generan un desgaste político muy grande frente a la autonomía de estos grupos. En diciembre de 1990, el Taita se lanza a la constituyente. Sin embargo, la representación indígena no fue automática, pues estipuló que solo podía ser candidato una persona con experiencia profesional y con títulos universitarios. Sin embargo, Lorenzo Muelas logra postularse a través de la AICO y Francisco Rojas Birri por la UNIC. En este proceso de presentación de candidatos para la constituyente, el Partido Liberal implementó una estrategia, la Operación Avispa, la cual consistió en presentar numerosos candidatos fuera de la lista para obtener un número mayor de curules. Al final, sobre las 119 listas, solo 29 listas obtuvieron curules. En el caso de las organizaciones indígenas, la situación fue más complicada, pues ellos no tenían una tradición como electores, por lo que no aparecían en las listas electorales, por no tener, por ejemplo, cédula de ciudadanía. Igualmente, las organizaciones no tenían recursos para realizar sus campañas. Por todo lo anterior, es importante tomar distancia de aquellas versiones encantadas que presentan a la constituyente como un momento de inclusión que permitió la representación de toda Colombia. Frente a los principales marcos de acción de Muelas, él se apropió de las narrativas del movimiento indígena internacional. Asimismo, no se basó únicamente en la perspectiva indígena, sino que tuvo una estrategia política y jurídica para la defensa de los derechos humanos, entre los cuales incluía los marcos de acción colectiva y los discursos del derecho internacional. Sus principales enfoques fueron los derechos colectivos de los pueblos indígenas, distribución de propiedad, tierra y territorio y reconocimiento del pluralismo jurídico. Esto se ve muy bien en la siguiente diapositiva, en la que vemos un cuadro específicamente hablando acerca de las temáticas sobre las que interviene Lorenzo Muelas durante la Asamblea Constituyente. Por último, a modo de conclusión, existen múltiples miradas respecto a la Constitución del 91 y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por una parte, una mirada encantada del movimiento, reforzada por la Corte Constitucional, que ve los avances como una gran conquista política. Sin embargo, ni los líderes indígenas ni los magistrados progresistas han desarrollado un ejercicio crítico del activismo indígena y judicial frente a las consecuencias perversas del multiculturalismo legal. La trayectoria del Taita Muelas nos muestra cómo durante estos años los recién llegados al campo político, apoyándose en el repertorio de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación, penetraron en el campo político subvirtiendo jerarquías políticas a través de la movilización de capital étnico.
Asimismo, aunque los indígenas le dieron la vuelta al estigma milenario, cabe preguntarse después de más de 20 años con vigencia en estas normas si es posible descolonizar el Estado colombiano superando un multiculturalismo neoliberal que deja un balance muy negativo frente a la situación de derechos de los pueblos indígenas.